Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Desde hace unos meses, el compositor colombiano Pedro García Velázquez está realizando una residencia en la prestigiosa Fundación Singer-Polignac, aquí en París, que realiza una intensa labor de mecenazgo apoyando a jóvenes músicos procedentes del mundo entero. Y precisamente para hablarnos de esta residencia y de su intensa trayectoria como compositor, Pedro García Velázquez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por reincidir, por venir de nuevo a nuestros estudios. Sí, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento. Permíteme, Pedro, que explique antes que nada que has nacido en Bogotá, pero que va a ser en Cali, donde vas a estudiar música, violín en particular, para luego continuar tus estudios en la Universidad Javierana de Bogotá. Pero es cierto que ya con solo 14 años empiezas a crear música, a componer, haciendo música neo-renacentista o neobarroca. Sí, es verdad que eso fue muy curioso, como desde muy temprana edad. Ese afán de escribir música me entró y lo podía hacer con mucha facilidad en los dos estilos que yo prefería en ese momento, que era el Renacimiento y el Barroco. Eso es contrapunto, para mí eso era una maravilla. Imagino que eso surge después de haber escuchado mucha música, ¿no? ¿Qué música escuchabas, adolescente, niño? Sí, pues en mi familia nadie tenía como esa formación musical. Pero en esa época era otra época, ¿no? Habían los fascículos del periódico que traían como las grandes obras de la música clásica, barroca, del Renacimiento, y entonces yo ahorraba para comprarme mis LPs, y así me fui haciendo una cultura musical, y ya pues igual como empecé a estudiar violín desde pequeño, pues ya empecé obviamente a tener toda una formación alrededor de ese repertorio. La música barroca a finales del siglo pasado, del siglo XX, recuperó sus instrumentos originales. Tenía un cierto aspecto transgresivo, ¿no? Eran como viejos hippies que buscaban la originalidad de la música. ¿Era eso lo que te interesaba, quizás? Sí, seguramente. Es que en la música barroca, de todas maneras, hay como una apertura más importante que con el repertorio claramente, digamos, canónico, que es como todavía más fijo la manera como se interpreta. Entonces, a mí esos mundos más abiertos siempre me han generado mucha atención, me han generado mucha curiosidad. ¿También te interesabas por la improvisación, el jazz? Totalmente, sí, lo mismo. O sea, para mí en ese momento de mi recorrido, cualquier práctica musical que pudiera tener una apertura a la creatividad y a la transgresión, como tú dices, ya me llamaba mucho más la atención que solamente tocar según la manera canónica el repertorio establecido, que igual adoro, pero me genera menos llamado así como fuerte. Hay que ir más lejos, ¿no? He leído que fue escuchando la consagración de la primavera de Stravinsky, donde te das cuenta de la potencia subterránea de la música, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, eso fue muy curioso. Estaba donde un profesor de teoría musical, normalmente era un profesor, digamos, de música pues clásica, ¿no? La teoría musical armónica y todo, él era buenísimo para eso. Y le dio por ponerme a escuchar en paralelo el Sacre du Printemps y otra pieza contemporánea de César Potes, un compositor colombiano. Yo, la verdad, hasta ese momento era muy ignorante de esa música, pues yo igual era muy joven. Pero fue una sensación impresionante, una expresividad como vos decís, súper subterránea, una cosa súper potente, y me llamó tremendamente la atención. Dije, uy, esto es una maravilla, o sea, esto da fuerza así como, no es tan directa como la música normal, sino que viene como por debajo, y me pareció fantástico. No hay que olvidar que esa consagración de la primavera fue pateada aquí en el Teatro del Châtelet cuando Stravinsky la estrenó, ¿no? Con los ballets rusos. ¿no? Sí, claro, muchas veces eso siempre sucede, pues no siempre, pero muchas veces las piezas generan una polémica, y eso es bueno.
O sea, eso es parte del gesto creativo. A veces, claro, a la gente le mueven sus códigos, entonces no se entiende si cómo posicionarse, a veces reaccionan mal, pero yo personalmente prefiero que hayan reacciones con respecto a una pieza, que sean positivas o negativas, a pasar así como La planito. indiferencia. Sí, claro, Por porque supuesto. entonces, no sé, como que no, me parece que hay mayor intensidad estética cuando hay una reacción, así sea de rechazo. Para- Aunque no sea fácil de vivir, pero es más intensa. Pedro, para ti estaba claro que querías estudiar composición. Vas a volver a Bogotá y vas a estudiar con Harold Vázquez Castañeda. ¿Qué te dijo él cuando te presentaste? Sí, pues yo llegué de todas maneras con una formación en tanto que compositor todavía muy leve, digamos. O sea, yo escribía sobre todo como unas especies de jazz un poco avanzado o cosas como te comenté, más bien neobarrocas o neorrenacentistas. Entonces, digamos, para un curso de composición contemporáneo, obviamente era como un poco extraña lo que yo llevaba como tal, pero yo creo que él tuvo confianza en mi intuición y en lo que yo estaba mostrando y le parecía muy musical igual lo que estaba mostrando y como muy reflexionado de todas maneras a su nivel y me acompañó hartísimo ya haciéndome descubrir muchísimos mundos y transmitiéndome lo que él admiraba y las técnicas que él conocía y para mí fue una época fabulosa. En particular la música francesa del siglo XX, ¿no? Claro, Debussy. total. Y siglo XX hasta avanzado. O sea, él en particular, muy admirador de la música espectral y de todas esas técnicas. Y entonces a mí me transmitió mucho, pues, Debussy, Ravel, todo eso, pero también incluso hasta Murail, Grisset, todo ese amor tan grande que él tenía por esa música y por esas técnicas me las transmitió y para mí fue un descubrimiento fantástico. Porque está claro que sin un buen conocimiento de lo que han hecho los compositores del pasado no se puede avanzar, ¿no? Sí, no, claro, yo pienso que claramente hay que tener un conocimiento bien avanzado de la mayor cantidad de cosas que uno pueda saber que ha sucedido, comenzando por el repertorio, pues que igual nada más las clases de análisis que tuve en Bogotá y luego las que tuve acá en París, buenísimas, y eso le abre a uno enormemente la comprensión de lo que es escribir música, de todo lo que han hecho otros seres humanos en ese dominio, y entonces le permite a uno tener mucho más herramientas para encauzar ese amor al fenómeno sonoro que uno tiene y sus posibilidades expresivas. Hablando de París, vas a venir a Francia, donde vas a ser aceptado en el Conservatorio Nacional de París. ¿Es cierto que en la clase de orquestación te encerraban durante 12 horas para orquestar una obra? Sí, uy, a mí Es ese mucho eso. examen me dio durísimo porque eso en Colombia es inimaginable. O sea, eso no, es inimaginable. Y yo me sentí muy oprimido, pero logré terminar el ejercicio, pero me sentí muy mal. Yo casi, mejor dicho, dejo tirado el concurso en ese momento. Te encerraban para que no copiases. Sí, para que uno no copie o algo así. Entonces, no, una cosa impresionante. No podía uno salir ni a comer. Si no llevabas comida, de malas. Te morías de hambre. Sí, y uno, pero ¿qué es Yo esto? recuerdo que en el Conservatorio de Barcelona el conserje, el bedel, te acompañaba hasta el baño en esas 12 horas. Es impresionante. No, para mí viniendo de Colombia eso era inaudito. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en el Conservatorio Nacional de París? No, esos años fueron muy buenos porque, pues además Francia es un país muy centralizado, ¿no? Entonces hay una concentración de talento ahí que es impresionante. Yo rara vez he visto eso en mi vida de nuevo. De pronto en la Fundación Singer Polignac hay ese fenómeno similar, pero cae la gente de todo Francia y de muchas partes del mundo y cada persona con la que te tomas un café, con la que almorzas, con la que salís a caminar, sin hablar de tus profesores, que obviamente aún más son artistas súper interesantes, súper fuertes, gente que están ya con unas ideas muy avanzadas y con un oficio muy avanzado. Entonces para mí fue, no, una época de intercambio muy intenso con muchos artistas y fue muy enriquecedor. ¿Qué cambiaron en tu manera de apreciar la música esos años en el Conservatorio de París? Pues
Muchas cosas. Yo creo que como la formación de todas maneras en París es relativamente un poco más práctica, una de las cosas más, de todas maneras, mejores para mí de la formación de composición en el Conservatorio de París, es que hay mucha práctica, o sea, hay mucho concierto que se organiza, mucho intercambio con los alumnos, y además como yo estaba tan fascinado de encontrar tanta gente tan buena, es que todos los violinistas, pianistas, cualquier instrumento que vos te encontrabas por ahí, no, era una bestia. Entonces yo iba feliz de trabajar todo el tiempo con ellos. Hubo como una realidad pragmática y como más orgánica, menos solamente intelectual y allá como especulativa el compositor que se puede armar a veces muy intelectual. Se formó una vaina más aquí con un grupo de gente y no sé qué, como una cuestión más con la comunidad de los músicos. Precisamente, un compositor piensa en el público, piensa en la felicidad del oyente. Un compositor piensa en la experiencia, en generar una experiencia, pues en todo caso yo pienso en la experiencia estética de la gente. Para mí la experiencia estética es una felicidad. La experiencia estética puede ser a veces agradable o desagradable en algunos casos. Si hay experiencias estéticas, no solo en la música, en teatro, para dar un ejemplo cualquiera, una pieza de Gosselin basada en un libro de Bolaños, en la que te recitan durante 1 hora los nombres de las mujeres abusadas en Ciudad Juárez. No, pues eso es una experiencia estética muy desagradable, pero muy potente también. Entonces, en música yo creo que es similar, o sea, hay momentos de experiencia estética más, pues, menos agradables, mientras haya como, mientras la gente se sienta concernida y como que algo adentro se le sacuda, que no simplemente quede por fuera, para mí es fantástico. El riesgo es como que nadie logre entrar, eso sí es terrible. Hay que educar al público también, por supuesto. Sí, y dar puertas de entrada, dar referencias, dar grillas de lectura dentro de la misma obra. Yo trabajo mucho en eso, por ejemplo, desde la pieza Lieu Perdu, trabajo sobre el sonido 3D, que genera entonces todo un mundo inmersivo con el sonido, que pone en contexto la música pura como tal. Entonces, por ejemplo, hay como un diseño sonoro de una especie de iglesia medio delirante y luego dentro de eso está la música y suceden cosas y luego hay otro diseño sonoro de otro lugar y así. Y todo eso genera como otras puertas de entrada poéticas para que la gente también pueda como gozar más de toda esa experiencia, se deje llevar más en ese viaje. Dan ganas de meterse en esa experiencia. Volviendo a la residencia que estás realizando en la Fundación Saint-Georges Singer-Polignac, cuéntanos, primero, ¿qué es esta fundación? Bueno, esa fundación nace de una mecenas extraordinaria, pues de principios del siglo XX y finales del XIX prácticamente. La princesa, pues su nombre, digamos, de nacimiento era Winaretta Singer, y luego pues por diferentes razones de conveniencia se casó con el príncipe Edmond Polignac. Entonces en la época incluso la llamaban la princesa Edmond Polignac, era así en la época, digamos, bueno, y ella era totalmente melómana de las artes en particular y de la música. Ella pues más o menos practicaba algunos instrumentos y sostuvo activamente a prácticamente todos los artistas mayores de esa época en París y en los compositores pues prácticamente a todos, a Satie, a Ravel, a Stravinsky, a todos les hizo alguna comisión, algún encargo y les permitía pues obviamente venir y hacer cosas en su palacio, y de igual manera muchos instrumentistas grandes, a Isadora Duncan también. Entonces ella era una mecenas, ella pues obtuvo la riqueza industrial de su familia, las máquinas de coser Singer. Por supuesto, conocidas. Y la brindó totalmente al arte. Y luego se organizó para que eso se volviera una fundación que vive sobre fondos propios. O sea, ella dejó una cantidad de recursos que rinden y cubren con todos estos. Estábamos viendo las hermosas salas del Palacete, que tiene sede aquí en París, no lejos de la Torre Eiffel. Imagino que los conciertos allí deben ser fastuosos, ¿no? Sí, claro.
ya uno con el tiempo se empieza a acostumbrar, pero es verdad que al principio eso es impresionante. Uno llega al salón de musique, es como decir un mini corredor de Versalles, así con los espejos por todo lado. Es espectacular. Y la entrada así clásica de 6 metros de altura, la escala, no, eso es fantástico. Y los salones son hermosos. Y luego además cuando uno sabe un poco toda la tradición de lo que ha sucedido ahí, que ahí crearon Pavane pour un enfant, Le Renard de Stravinsky, Sócrates de Satie, muchas cosas las hicieron allí por la primera vez. Ahí por primera Ajá. vez. Entonces todo eso genera un ambiente muy especial y Muchos también, fantasmas por los pasillos, imagino, ¿no? ¿No se te ha parecido Debussy quizás por allí, no? claro, totalmente. Pues con esta historia de Lieu perdu, pues yo trabajo mucho sobre, digamos, el eje de la memoria, así más o menos como Proust, como que aún después de la desaparición y de la muerte, algo sigue existiendo que se despierta, en el caso de Proust, con los olores y los sabores. En mi caso yo trato de trabajarlo con el sonido 3D, ¿no? Y todo esto es como esta idea de que aún después de la desaparición quedan ahí unas onditas y que si uno escucha con suficiente cuidado todavía puede escuchar de pronto unos pasos de Ravel por ahí. Imagínate. Hablando de tradiciones, me contabas que en tus proyectos está participar en el Festival de Saint-Denis, es la Basílica de Saint-Denis, donde están enterrados todos los reyes de Francia. Imagino ahí sí hay fantasmas, ¿no? Sí, hay ¿Qué mucho es lo que vas a fantasma realizar ahí en la Basílica de Saint-Denis? Es un proyecto para mí muy especial porque, bueno, no solo por el contexto y el lugar que es fantástico, pero además porque se trata de, para mí, de hacer una obra homenaje y un prólogo al Canto de la Tierra de Mahler, que es una de mis piezas favoritas del repertorio, es una de las piezas que yo más amo. Entonces poder dialogar para mí con esta obra es pues un reto y una felicidad inmensa. Lo que nos proponemos nosotros, porque pues lo hago en el marco del balcón, entonces somos como un colectivo de gente trabajando en el proyecto, pues yo tengo a cargo más o menos idear este prólogo y cómo se articula con el Canto de la Tierra, pero hay una artista plástica que hace unas esculturas en vidrio soplado que se vuelven instrumentos de percusión. Bueno, lo que tenemos pensado en el Canto de la Tierra, ya existe la idea de diálogo entre civilizaciones lejanas, porque él escribió la pieza sobre textos chinos del siglo VIII. Entonces, de todas maneras, para Viena, pues era algo muy lejano. De hecho, libremente traducido al alemán. Bueno, luego nosotros, de hecho, vamos a tocar la versión de cámara que le hizo Schoenberg, entonces en 1921. La distancia entre 1908 y 1921 con la guerra en la mitad, de todas maneras, es otro mundo. Y pues hoy en día lo que yo me propongo es agregar una capa desde mi punto de vista y mi sensibilidad y la poética propia del siglo XXI con una orquesta de brazos robóticos que tocan entonces estos instrumentos de percusión que la artista plástica concibe y electrónica musical generando diseños sonoros como una manera también de permitir que el viaje que es el Canto de la Tierra se acerque aún más a ser el viaje de cualquiera de nosotros, gente de la ciudad del siglo XXI. ¿No temes las quejas de los sindicatos de músicos por esos brazos robóticos que van a sustituir a músicos humanos? No, ellos están súper contentos los músicos. Pero también me decías que tienes una orquesta de cámara que va a tocar. Sí, o sea, la pieza es para orquesta de cámara, orquesta de brazos robóticos alrededor del público tocando estas esculturas de percusión. ¿Cuántos? ¿Los robots o los músicos? Los brazos robóticos. Los brazos robóticos normalmente son 20 brazos principales y algunos tienen un brazo secundario que les ayudan a hacer ritmos más complejos. Increíble.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el mes de junio, si no me equivoco, para este concierto fantástico con obras de Pedro García Velázquez, ahí en el Festival de Saint-Denis, en el norte de París. Muchísimas gracias, Pedro García Velázquez, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loaso, quienes se han ocupado de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y sin duda en Colombia, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.